Te encanta la literatura rusa, Tolstoy, Dostoevsky, Pushkin, Nabokov, pero siempre tienes el mismo problema, que los personajes están cambiando de nombre frecuentemente. A todos nos ha pasado, pero este video está hecho exactamente para esas situaciones, para que entendamos la cultura rusa, la estructura de los nombres rusos, para que podamos leer estas grandes obras de una manera mucho más disfrutable. Bienvenidos a este video de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, como siempre @bibliotequeando en las redes. Los que me siguen saben que los lunes subo en el podcast de Bibliotequeando en Spotify, Apple Podcasts, ahora aquí también en YouTube. Subo el resumen, el análisis de un libro semanalmente y por supuesto pueden unirse al club de lectura de Bibliotequeando, donde pueden discutir conmigo distintos libros y al mismo tiempo compartir con los demás miembros de Bibliotequeando y tener acceso a episodios exclusivos. Los que me siguen saben que soy fanático profundo de Dostoevsky. Pienso que Tolstoy es ligeramente, o quizás no ni tan ligeramente, pero pienso que es mejor autor desde el punto de vista literario, pero Dostoevsky es más profundo, psicológicamente, filosóficamente. Lo disfruto mucho, pero en todas sus obras él le gusta utilizar mucho las variaciones de los nombres. A veces es complicado seguir, entender, recordar que el personaje en el capítulo número 2 no es un nuevo personaje. Capaz en el capítulo 3 que te das cuenta que es el mismo del capítulo 1. Y eso puede ser confuso, y por eso quiero dar el ejemplo de este video utilizando el personaje principal de Crimen y Castigo, Rodion Romanovich Raskolnikov. Creo que esta es la obra quizás más leída para nosotros los hispanohablantes de la literatura rusa. Y en Crimen y Castigo es muy interesante porque Rodion cambia de Rodion a Rodia, de Rodion a Rodka. A veces le dicen Rodion Romanovich, a veces le dicen Rodion Raskolnikov, a veces dicen Rodia Romanovich, Rodka Romanovich, Rodka Raskolnikov. Hay todas estas combinaciones, entonces vamos a entender de dónde viene este nombre. La pregunta quizás, digamos, original de todo esto es ¿por qué? ¿Por qué los rusos hacen esto? ¿Por qué cambian de nombre? Bueno, como todas las culturas, el apellido es algo bastante reciente. No fue hasta hace un tiempo relativamente corto, al principio de la época medieval, no habían de hecho muchas personas con apellido, pero la repetición de los nombres forzó a las comunidades a inventar los apodos. Por ejemplo, en inglés, Richard es Dick, que para muchas personas no entienden por qué Richard es Dick. Bueno, porque las personas simplemente se empezaron a llamar Rick, ¿no? James, Jim, era simplemente abreviación de un nombre largo, un nombre corto. Pero había tanta gente con el nombre de los reyes, Richard, James, que se repetían mucho los Rick y los Jims, entonces empezaron a simplemente cambiar la primera letra y de Richard a Rick termina en Dick, le pusieron la D. Y ese es un ejemplo como cada cultura utiliza los apodos. En el caso de los rusos, ellos hicieron lo mismo, pero mucho más parecido al español. Que para nosotros, como extranjeros, ajenos a la literatura rusa, en el sentido de la cultura rusa, el idioma ruso, nosotros nos suena como si fueran personajes o personas diferentes. Pero en verdad son lo mismo. Rodion, Rodia o Rodka es tan diferente como lo es José a Cheo, Miguel a Miguelito, Juan a Juancho. Son apodos que tú y yo claramente sabemos que Juancho es Juan o que Cheo es José. Pero para un ruso, Cheo y José suenan dos cosas totalmente diferentes, pero es la misma persona. Y eso es importante de mantener. Así que ahí tenemos la primera parte de Rodion Romanovich Raskolnikov. Rodion y sus distintos sobrenombres van a ser utilizados con el resto del nombre. Ahora viene una parte importante, que es el patronímico. Romanovich es como un segundo nombre para nosotros, pero significa hijo de. Volviendo al problema original de que no habían apellidos, si yo te conozco a ti, digamos un nombre común ruso, Dimitri. Hay muchos Dimitri en la aldea. ¿Cómo te voy a diferenciar? Digo Dimitri, por ejemplo, Romanovich. En este caso, Rodion Romanovich. Romanovich significa el hijo de Román. Entonces este es Dimitri, el hijo de Román. Román Ovich. Ovich para los hombres, Evna para las mujeres. Si recuerdan Ana Karenina de León Tolstoy, por supuesto, Ana Arkadievna Karenina. Arkadiena significa hija de Arkady. Por lo tanto, es bastante intuitivo para ellos. Y se utiliza mucho cuando hay una sensación de respeto. Si tu vecino, un señor de 60 años, no necesariamente es un amigo tuyo, pero lo conoces por su edad, merece un cierto nivel de respeto, tú le dirías al José, señor José. Eso es muy común, ¿no? El señor José. En ruso, si Rodion Romanovich Raskolnikov fuera ese señor José, lo llamarías Rodion Romanovich. Es una especie de formal, pero no necesariamente la situación más formal del mundo, pero es una indicación de que hay un cierto respeto, de que yo estoy de una u otra manera inferior a ti. Entonces Rodion Romanovich, si escuchan eso en la obra, ya indica ese tipo de dinámica, que es algo complicado de la literatura rusa. No es simplemente qué personaje está hablando.
es qué nombre se está siendo utilizado para representar a ese personaje, porque eso indica mucho el estatus social, la comunicación que hay entre ambos personajes o el personaje y el ambiente. Por lo tanto, si al señor José le decimos ¡Hey José!, eso suena como que insultante. Un señor de 60 años no se le dice así. Igual en el idioma ruso, llamarlo Rodion solamente a Rodion Romanovich Raskolnikov, un niño que sea menor que él, sería una manera de insulto. Y lo opuesto funciona. Si yo a un niño le digo, pues, supongamos que un niñito, en vez de decirle Joseito o Cheito, le decimos señor José, eso sería una burla. Bueno, en el ruso es igual. Si yo le digo a un niño de 12 años Rodion Romanovich, estoy como que insinuando que él es más importante de lo que en verdad es. En verdad es un niño inferior o menor, mejor dicho, inferior no es la palabra, pero menor a mí, y decirle algo de respeto sería una especie de chiste o burla. Así que ya entendimos a Rodion, ya entendimos a Romanovich. Ahora Raskolnikov es la parte más sencilla, es igual que en el español, es simplemente el apellido de parte del padre. Nuevamente, la variación de las situaciones sociales va a cambiar cómo ese nombre es utilizado a través de la obra. Mi recomendación para ustedes es que cuando lean estas obras rusas tengan una nota en su teléfono o un papel, si les prefieren términos más antiguos, anotando el nombre, y empiezan a anotar variaciones debajo de cada nombre, y así pueden entender especialmente el patronímico y el apellido, porque eso no va a variar la combinación de los apodos. Pero al entender cuáles son los apodos que van con ese nombre, ya vas a entender mucho mejor la obra. Así que espero que este video los haya ayudado, porque la literatura rusa para mí es de mis preferidas, es de las más, creo que profundas. Sorprendentemente han viajado muy bien en el tiempo. Estamos hablando de obras Crimen y Castigo, estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, y aún así han tenido muy buen impacto. Se pueden leer como algo que sucedería hoy en día, y creo que en parte es por la profundidad psicológica. En el caso de Dostoevsky, Tolstoy ya sería un autor diferente, pero en el caso de Fyodor, esa es la manera en la cual yo lo interpreto. Espero que este video los ayude a entender mejor ese tipo de libros. Me llamo Ricardo Lugo, nos vemos en el próximo video.